Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y verso 46. Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Y dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dios bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la riqueza espiritual que encierra cada una de tus palabras escritas en este libro, la Biblia, Señor. Te rogamos que en esta mañana nos des una palabra, un rema para nuestras vidas, Señor, que podamos recibir lo que tú tienes específicamente guardado para cada uno de nosotros, Señor. Abre estos labios, Señor, para que tu palabra fluya con libertad. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Yo quisiera en esta mañana, con ayuda del Señor, hablar acerca de cuál es tu verdadera necesidad. ¿Cuál es tu verdadera necesidad? O como le dijo Jesús a Bartimeo: dime, ¿qué deseas que haga por ti? Jesús iba camino de Jerusalén. En Marcos nos habla, y en cada uno de los evangelios, tanto Mateo como Marcos como Lucas, hablan acerca de este milagro, de este ciego al cual clama a Jesús, y Jesús atiende su clamor. Pero Jesús iba, dice, rodeado de una gran multitud. Al Señor siempre le seguían multitudes, y posiblemente había cientos de personas o miles de personas que iban detrás de él. En el capítulo anterior, Jesús había estado hablando acerca de que le era necesario ir a Jerusalén y que padecería mucho por causa de los sacerdotes y por causa de los fariseos, ¿verdad? Así que él está dirigiéndose desde Jericó camino a Jerusalén para que se pueda cumplir el propósito y el plan de Dios con la vida de Cristo, que es que Jesús pudiese morir en la cruz del Calvario y allí ser expiación por nuestros pecados. Así que viendo esta situación,
Dice que, cuenta Marcos, que vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, había un hombre llamado Bartimeo, que era ciego. Bartimeo, hijo de Timeo, dice Marcos. Marcos es el único que habla de él diciendo que era hijo de Timeo. Quizás pudiéramos pensar que Bartimeo se convertiría después en uno de aquellos discípulos que seguían a Jesús. Porque vemos que en los versos finales, aunque Jesús le dice que se marche, que se vaya, dice que él seguía a Jesús en el camino. Y dice también Lucas, glorificando a Dios, y también todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Entonces vemos que está Bartimeo allí en ese lugar, en el camino, esperando que alguien pase en ese cruce de caminos, sentado y mendigando. Aquí vemos una gran necesidad, un hombre que es ciego y que la única forma que tenía de sustentarse era mendigando, era pidiendo limosna. Él vivía de aquello que las personas tuvieran a bien poder darle. Hay un dato que tenemos que tener en cuenta. En la época de Jesús, el hecho de ser ciego no es como en nuestra época. Si alguien se queda ciego o si una persona nace ciego, pues se entiende que ha sido por causa de una enfermedad o por causa de algún virus que le ha atacado la vista o cualquier otra cosa. Pero en la época de Jesús, los contemporáneos de Cristo, tanto los judíos como los fariseos y los escribas, pensaban que si una persona era ciega, era una maldición de Dios sobre la vida de esa persona. O que posiblemente esta persona era un tremendo pecador, o que quizás venía una maldición generacional que venía heredada de sus padres. Recuerda en el Evangelio de Juan, y en el capítulo, me parece que es en el 9, le preguntan a Jesús los discípulos cuando ven a un ciego de nacimiento, ¿recordáis? Y le preguntan y le dicen, Maestro, ¿quién pecó para que fuese ciego? ¿Él o sus padres? Entonces el concepto que había en aquella época era que la ceguera era bien o producto de una maldición generacional o bien de un pecado personal. Y que por tanto Dios había determinado que la ceguera viniera sobre esta vida. Por lo cual esta persona era de alguna manera reprobada, desechada por la sociedad y era alejada, apartada. Así que Bartimeo está en el cruce del camino y está allí esperando a que alguna persona que pasa por allí pueda tener misericordia de él y darle una moneda, con lo cual así poder sustentarse y vivir. Y en este momento en el que está allí Bartimeo, pues dice, sentado junto al camino mendigando, escucha y oye voces. Escucha al gentío, escucha a la muchedumbre, escucha a la multitud. Pensad que aquella multitud es la misma que entra con Jesús en Jerusalén un día después. Es esa multitud que le proclama y que le dice, Hosana en las alturas al que viene, al Hijo de David. Y echaban sus mantos delante de él para que pudiera pasar. Así entra Jesús triunfal, la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén antes de ser crucificado, subido en un pollino de asna. Así que aquel hombre no podía ver. Él no tenía la facultad de ver. Él no había visto nunca un milagro de Jesús. Él no había sido ninguna de aquellas otras personas que había visto a los leprosos ser limpiados, que había visto a los paralíticos ser levantados, que había visto a otros ciegos ser sanados.
Él no tenía la posibilidad de ver, él estaba absolutamente ciego. Entonces solo podía guiarse de lo que le decían los demás. Y posiblemente entre la multitud, o él había escuchado hablar de este Jesús, había oído de sus milagros, había oído de lo que él venía haciendo en Israel. Y escuchando, dice, oyendo que era Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret. La forma en la que se le llamaba a Jesús Nazareno era una forma despectiva. No era un calificativo agradable, no se decía, se decía de una forma despectiva, porque Nazaret era una aldea muy pequeña. Y a la vez también era de Galilea, y bueno, pues supuestamente todas las personas que venían de esa zona eran incultas, eran personas con poca cultura, eran agricultores o pescadores y personas que no tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, que no tenían mucho conocimiento de la Torá. También recuerda que en la propia sinagoga de Nazaret, cuando Jesús está predicando, aquellos judíos, fariseos y escribas le preguntan y se dicen, pero ¿de dónde ha sacado esta sabiduría? ¿No es él Jesús, el hijo de José, el carpintero? O sea, entonces cuando se decía de Jesús el Nazareno, no era darle un calificativo agradable, sino todo lo contrario, era de una forma despectiva. De hecho, acordaros también de otro momento, en Juan capítulo 1, cuando Felipe es traído por Andrés, y Felipe entonces también le habla a un conocido suyo, a un amigo suyo llamado Natanael. Y se acerca a Natanael y le dice, oye Natanael, ven porque parece ser que hemos encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret. Y le dice Natanael, pero ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ese era el concepto que había. Nazaret era un lugar, un pueblo pequeño, un pueblo, una aldea de pocos habitantes, insignificante. ¿Quién va a salir de allí? Y mucho menos el Mesías, ya que el Mesías tenía que venir de Belén de Judea y tenía que venir del linaje de David. Así que encontrando todo este contexto, vemos lo que está ocurriendo. Y Bartimeo está en el camino, escucha que Jesús el Nazareno está pasando por allí, escucha el gentío, escucha las voces de la multitud, y entonces él, en medio de todas ese griterío, de todas esas voces, él comienza a elevar su voz y comienza a gritar y empieza a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el original, en el griego, del Evangelio de Marcos, no dice Jesús, hijo de David, sino que da el énfasis en hijo de David, Jesús. ¿Entiendes? Hay una diferencia entre enfatizar el nombre y el título, o enfatizar el título y el nombre. Y en el original en griego, lo que se enfatiza en Marcos no es el nombre de Jesús, porque había muchos Jesús, pero sí se enfatiza el título, hijo de David. Porque las palabras proféticas, todo aquello que apuntaba al Mesías, venía también recordando la promesa de Dios a David el rey. Y se sentará en tu trono uno de tu descendencia, uno que será el Mesías. Así que entendemos y vemos que de pronto este hombre comienza a gritar por encima de las voces de la multitud. Hay muchas voces que a veces quieren acallarnos. Hay muchas voces que a veces quieren que nosotros no clamemos, no busquemos de Dios. ¿Para qué vas a ir a la iglesia esta? ¿Para qué ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué hablas de ese Jesús? Pero eso son historias de cuentos de niños. Voces que quieren acallarnos.
Aquel hombre también, había muchas voces que querían acallarle. Pero dice que él clamaba mucho más. Porque muchos le reprendían, dice, para que callase. ¡Cállate, hombre! ¡Que estorbas, que molestas! ¡Cállate! Pero aunque había personas que le decían que se callara, él clamaba, dice, mucho más fuerte. Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre, siendo ciego, no habiendo visto ningún milagro con sus propios ojos, tiene el discernimiento que no son capaces de tener los escribas y los fariseos. Se da cuenta de que aquel que está caminando por ese camino delante de él no es una persona cualquiera, es el Mesías prometido, es el Hijo de David, el cual Dios habló de antemano, profetizando acerca de él que vendría. Y este hombre ciego, Bartimeo, está reconociendo a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, como el Mesías prometido. Entonces dice que Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Fíjate qué tremendo. O sea, Jesús iba a Jerusalén. Iba para llevar a cabo el cumplimiento para el cual él había nacido, morir en la cruz del Calvario. Y un ciego en el camino le hace detenerse, le hace parar toda una procesión de personas que vienen detrás de él, una multitud que viene con él. Jesús se para. Y lo más tremendo es ver que la voz de un ciego, la voz de un hombre, puede hacer parar al Hijo de Dios y atenderle. Eso nos habla de que Dios, no importa cuántas cosas Él pueda estar haciendo, cuántas cosas Él pueda tener en su corazón, en su mente, Él siempre va a pararse en el momento en el que tú le clames y le llames para que atienda a tu clamor o a tu necesidad. Aleluya. Jesús se detiene, y no solo se detiene, sino que le manda llamar. Aleluya. Le manda llamar. Y llamaron a este ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Mira que en ese momento este ciego es el centro de atención de Jesús. Gloria a Dios. No hay otra cosa más importante para Cristo en ese instante sino el ciego Bartimeo. Eso me habla a mí personalmente y debe hablarte a ti, de que cuando clamamos a Dios y Dios detiene, digamos, o atiende nuestro clamor, quiere decir que no hay nada más importante en ese instante para Dios que atender el clamor que tú estás haciendo, que atender tu oración, que atender tu petición. Es la voz de este hombre ciego lo que llama la atención de Jesús. Fíjate, infinidad de voces, infinidad de personas, cientos de personas, miles de personas, gritando, diciendo cosas, hablando, pero hay un hombre que clama y Jesús escucha la voz de este hombre y atiende lo que está diciendo. Fíjate qué importante, ¿verdad? Ten confianza, dice, levántate, te llama. Él entonces, esto es muy importante también, él entonces, arrojando su capa, dice, se levantó, en la Biblia de las Américas dice, dio un salto y fue a Jesús.
arrojando su capa, dio un salto y fue a Jesús. La capa que llevaban los ciegos lo identificaban como un mendigo. Era la capa que él usaba para arroparse en las noches frías. Era la capa que él usaba para cubrirse del calor, del frío e incluso también de la lluvia. Era la capa que él usaba donde algunas personas le echaban unas monedas encima de esa capa. Era la capa que le identificaba como quien era y lo que era, un mendigo. Pero dice que él se quitó la capa, la soltó, la arrojó, la tiró. ¿Qué hay en tu vida que está obstaculizándote para que recibas el milagro de parte de Dios? ¿Qué hay en tu vida que te esté atando de alguna forma o esclavizando a lo antiguo, a lo viejo, y que no te permite recibir el toque de Dios, el milagro de Dios para tu vida? Aquel hombre arrojó su capa. De alguna forma a mí esto me dice que rompió con el pasado. Rompió con su vida pasada, con lo que hasta ahora él había sido, un mendigo. Él por fe ya está viendo lo que Dios va a hacer. Al menos él está ya anticipándose a lo que Dios va a hacer en su vida. Arrojó la capa, la tiró, como diciendo, ya no soy un mendigo. Porque Cristo Jesús ha puesto sus ojos sobre mí. Porque el Señor ha detenido su marcha. Él está pendiente a ver lo que yo quiero. Y fue a Jesús. Y vino a Jesús. Respondiéndole Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Eran preguntas que a veces hacía Jesús que uno no sabe por qué, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le dijo, maestro, Raboní. ¿Sabes qué significa la palabra Raboní? Es mucho más que un simple maestro de Israel. La palabra Raboní significa Señor. Y aquel ciego estaba identificando a Cristo Jesús como el Hijo de David, como el Señor de su vida. Raboní, que recobre la vista. Amén. Aleluya. Que recobre la vista. Aquel hombre había tenido vista anteriormente. Y lo que él está clamando, él no está exigiendo a Jesús, porque él no viene exigiendo, sino él viene implorando misericordia. Recuerda las primeras frases: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. A veces nosotros se nos olvida y vamos delante de Dios no clamando por misericordia, sino exigiendo que se nos atienda. Porque soy hijo de Dios. Y tú tienes que atenderme. Y tú tienes que escucharme. Y tú tienes que hacerme esto. Y tienes que hacerme lo otro. Y mira cómo me van las cosas. Y mira lo que me está ocurriendo. Nos olvidamos que Dios actúa por misericordia y no por obligación. Dios actúa por misericordia. ¿Amén? Que recobre la vista. No había nada más importante para aquel hombre, para Bartimeo, que recobrar la vista. Y no hay nada más importante para ti y para mí que poder recobrar lo que por causa del pecado hemos perdido. La presencia de Dios, la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Que el Señor pudiera en esta mañana venir a tu vida y decirte, ¿qué quieres que te haga? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le dirías? Que me toque la lotería. Que me quites la ruina económica que tengo. Que me ayudes con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. ¿Qué le dirías? Imagínate. Este hombre pidió lo que más anhelaba, lo que más deseaba, que recobre la vista. Que deje de ser un mendigo. Que no necesite estar mendigando. Amén. Bartimeo no reclama o exige sanidad. Él no está reclamando nada. No exige nada. Pide misericordia. Pide misericordia. Aquí vemos un ejemplo de la fe de Bartimeo. Se acerca a Jesús. Tenemos un ejemplo de perseverancia. Aunque las voces intentan de callarle, aunque la gente le dice, calla ya. ¿Cuántas personas, verdad, pueden decirte, hombre, ¿para qué sigues orando por lo mismo? Llevas un año orando por la misma cosa. Y no te lo ha dado el Señor, ¿para qué seguir orando? Para allá. Pero Dios tiene su tiempo. Y Dios quiere que seamos perseverantes en nuestras oraciones. Que clamemos a Dios. Y si Dios no nos lo da en el momento, en el instante, Dios tiene su tiempo para hacerlo. Solo que nosotros queremos que las cosas se hagan ya. Y de alguna manera lo que estamos es exigiéndole a Dios que Él haga lo que nosotros queremos que haga. Pero no le estamos diciendo a Dios, hágase tu voluntad, sino estamos diciendo, haz tú mi voluntad. Mi voluntad es que me des un buen trabajo. Mi voluntad es que arregles mi situación. Mi voluntad es que arregles mi matrimonio. Mi voluntad es que... etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estamos diciendo al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Aleluya. Aunque realmente la voluntad de Dios es que tengas un buen trabajo. Aleluya. La voluntad de Dios es que tu familia vaya bien. La voluntad de Dios es que tu matrimonio vaya bien. Gloria a ti, Señor. Pero cuando clamemos a Dios, cuando pidamos a Dios, vayamos con la actitud de misericordia. Bartimeo acudió a Jesús con una actitud de misericordia. Ten misericordia de mí. Es como decirle, no soy digno. Sé que soy un desecho de la sociedad. Sé que soy una persona que la sociedad ha reprobado. Sé que soy una persona que algunos piensan que mi situación es esta por causa de mi pecado o por causa de la maldición de mi familia. Pero Señor, te ruego que tengas misericordia de mí. Amén. Amén. Que recobre la vista. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Dos cosas que este hombre recibe es sanidad y salvación. Porque Dios no está solo interesado en la sanidad de tu cuerpo, sino también tiene gran interés en la sanidad de tu alma, en la salvación de tu alma. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Porque ¿de qué nos vale a nosotros tener todas las cosas, tener vista, tener todos los miembros, si al final vamos a ir al infierno? Dios está interesado en la salvación de nuestras almas. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Es la fe de este hombre lo que ha movido el corazón de Jesús. Es su necesidad, pero es también su fe. Y enseguida, dice, enseguida recobró la vista. Amén. Enseguida recobró la vista. Pero no se marchó. No salió corriendo por ahí. No se fue a su familia o no se fue a sus amigos. No se fue a ningún otro lugar, sino que dice que siguió a Jesús.
en el camino. Entendió que lo mejor que podía hacer es ser un seguidor de Cristo Jesús. Amén. Lo mejor que podía hacer es seguir a Jesús en el camino. Amén. El hombre es un ciego espiritualmente. Esto nos habla de la ceguera que hay en los hombres. El hombre es un ciego espiritualmente, está ciego. No podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos, ni tampoco con nuestra mente carnal. Hay una anécdota acerca de Federico I, un rey, que le pidió a un rabino que le mostrara a Dios. Federico I le dijo a un rabino: muéstrame a Dios. Y el rabino le dijo: te mostraré a uno de sus siervos, el sol. Eso fue lo que le contestó el rabino. Porque la palabra de Dios en Romanos nos dice que por las cosas visibles podemos ver que Dios es real. Y peor que la ceguera física es la ceguera moral y la ceguera espiritual. Pero Jesús vino para traer luz a nuestras vidas. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Aleluya. El que en mí anda no caminará en tinieblas. Amén. Amén. Jesús vino a traer luz a nuestras vidas. Pero el ciego Bartimeo tuvo que hacer una parte, igual que nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Él clamó por misericordia. Él no se quedó, bueno, le dijeron: por aquí va Jesús de Nazaret, y se quedó en su lugar, continuando con su mendicidad, pidiendo y esperando que alguno de aquella multitud le echara una moneda, sino que clamó por misericordia. Él tuvo que hacerse escuchar por Jesús. No importa si lo ves o no lo ves a Cristo, pero Él puede oírte. Aleluya. Háblale. Él puede escuchar tu voz. Y aunque Él conoce hasta lo más profundo de tu corazón, pero Él quiere oír acerca de lo que tú deseas o lo que tú sientes. Aquel hombre no cejó en su empeño, no se cayó porque los demás le dijeran: cállate. Que las imposibilidades, o que las pruebas, o que las personas, o que nuestra familia, o la enfermedad, o cualquier cosa que venga a nuestra vida, que ninguna de ellas pueda callar nuestra boca. Que ninguna de ellas pueda impedir que sigamos clamando y buscando de Dios y pidiendo a Dios: Señor, ten misericordia. Arrojar su capa, ¿verdad? Nos habla de esto, cortó con toda su vida, cortó con todo su pasado. Amén. Amén. La fe de aquel hombre era una fe que estaba determinada a alcanzar a Jesús. ¿Tú estás determinado si no has alcanzado a Cristo? Si aún Cristo no es el Señor en tu vida, si aún Jesús no es el Salvador de tu alma, ¿has determinado en tu corazón poder tocarlo, poder alcanzarle, poder conocerle? Era una fe también que quería saber más de Jesús. Quería saber quién era Jesús. Le habían dicho: Jesús el Nazareno. Él no había podido ver los milagros, pero sabía que aquel Jesús era el único que podía sanar su vida. Era una fe que vino con humildad delante de Jesús. Era una fe que se sometió a Jesús. Cuando le llamó y le dijo: ven, Él se levantó y fue. Y era una fe que podía decirle a Jesús: ¿qué quieres que te haga? Y esa fe le hizo pedir lo que quería: que recobre la vista. Amén. En esta mañana
Quizás hay alguno que aún no conozca a Jesucristo como su único, suficiente Señor y Salvador. Quizás en esta mañana has venido a este lugar y has venido pensando, bueno, me han hablado de aquella iglesia, de la música, de la gente, pero nosotros queremos presentarte algo mejor. Queremos presentarte a Jesucristo, el Hijo de Dios. Quizás has venido esperando un milagro. Quizás has venido esperando un milagro. Pero Dios quiere darte el milagro de sanar tu vida y también el milagro de salvar tu alma. Por eso en esta mañana, si tú eres como ese mendigo ahí en el camino esperando a que alguien te dé una limosna, no desaproveches la oportunidad de que hoy Cristo Jesús está pasando por tu lado y te dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor.